Hola, bienvenidos a la clase del día de hoy. Seguiremos desarrollando el curso de Seguridad y Salud Ocupacional. Hoy veremos lo que es investigación de accidentes. Muy bien, primero una información muy importante. Lo que están viendo ustedes es la pirámide de accidentalidad, o también conocido como la pirámide de Beard. Beard fue un investigador allá por los años de 1969 que hizo un estudio, un amplio estudio, ¿de acuerdo? Que conformó 297 empresas con 1.750.000 trabajadores. Dentro de ellos estudió un tiempo, todas estas empresas tenían 3.000 millones de horas trabajadas y que consistía en 21 actividades diferentes. ¿De acuerdo? Entonces se pueden dar cuenta ahí que fue un estudio muy amplio y al final de todo sus resultados arrojaron esta pirámide de accidentalidad. ¿Qué nos quiere decir Bird y a qué conclusión llegó? Bird nos dice que si tu empresa tiene 600 incidentes, ¿de acuerdo? Si tu empresa tiene 600 incidentes, ojo aquí, o cuasi accidentes, ¿de acuerdo? Significa que tu empresa va a tener 30 daños a la propiedad. ¿Sí? Dice, si tu empresa llega a tener 600 incidentes, va a tener 30 daños a la propiedad. Cuando esto pase y tenga estos 30 daños a la propiedad, tu empresa va a tener 10 accidentes leves. ¿De acuerdo? Y si tu empresa llega a tener 10 accidentes leves, te dice que vas a tener un accidente grave. Significa que vas a tener un accidente con, lastimosamente, un fallecimiento o una muerte de un trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, esta grande investigación de Bird lanza esto y nos da una cruda realidad. Y ahora, ¿qué más dice? Que si empezamos a detectar incidentes y empezamos a detectar daños a la propiedad y empezamos a detectar accidentes leves, tenemos que revisar qué estamos fallando, cuál es el problema, ¿de acuerdo? ¿Qué no está funcionando en mi empresa y por qué está ocurriendo toda esta estadística? ¿Por qué tenemos accidentes leves? ¿Por qué daños a la propiedad? ¿O por qué incidentes? ¿Por qué? Y si solucionamos y lo detectamos y lo solucionamos, vamos a poder evitar el accidente grave. Pero si no hacemos nada, lamentablemente vamos a tener que llegar a un accidente grave. Muy bien, tenemos que manejar algunos conceptos para desarrollar una buena investigación y que esté correcta, ¿sí? Estos conceptos son muy importantes que ustedes vean la diferencia y aprendan a qué se refiere. Lo primero que tenemos que saber qué son causas inmediatas. Ojo, causas inmediatas. Estas causas inmediatas dice que son las que se presentan antes de que se produzca el accidente. ¿De acuerdo? Entonces va a haber un momento fijo, un momento puntual exacto donde ocurre el accidente. Sí, hay un momento donde ocurre el accidente. Pero va a haber causas antes de este accidente que van a producir este mismo. ¿De acuerdo? Entonces son causas inmediatas, son causas que están antes del accidente, antes del hecho, mejor dicho. Estas causas inmediatas se van a dividir en dos: actos inseguros o condiciones peligrosas o condiciones inseguras que ya hemos visto y ya manejamos por las clases pasadas. ¿De acuerdo? Entonces, repito, estas causas inmediatas son causas que se producen antes del accidente. Es muy importante que sepan esto. A ver, tenemos algunos ejemplos de actos inseguros. Por ejemplo, operar equipos sin autorización, no señalar o advertir, fallo en asegurar adecuadamente, operar a velocidad inadecuada, poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad, usar equipos defectuosos. Sí, hemos visto que actos son la forma en que realiza el personal, ¿no? De cómo se comporta el personal. Entonces, estos son actos inseguros, son ejemplos que hicieron mal, mejor dicho, antes del accidente. Y de igual manera las condiciones. ¿Sí? Hemos dicho que las condiciones es el área o los materiales que tenemos alrededor. Entonces, estas condiciones también son causas antes del accidente. Por eso son causas inmediatas y lo vamos a tener que manejar bien para entender el otro concepto. Muy bien, y aquí tenemos el otro concepto que también es muy importante. Si tenemos causas inmediatas, tenemos causas básicas. Estas causas básicas son debidas a factores personales o a factores en el puesto de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre causas inmediatas y causas básicas? Hemos dicho que
hay un momento justo donde ocurre el accidente, ¿de acuerdo? Antes de que ocurra el accidente van a pasar las causas inmediatas. Y antes de estas causas inmediatas ocurren las causas básicas. Y por eso lo recalco varias veces. Ocurre el accidente y antes del accidente hay causas inmediatas. Pero antes de las causas inmediatas hay causas básicas, ¿sí? Y vamos a tener también en las causas básicas, nos vamos a dividir en dos, factores personales y factores del trabajo, ¿de acuerdo? Ejemplos de factores personales: capacidad inadecuada, ya sea física o mental, falta de conocimiento, falta de habilidad, ¿no? De todo personal, del trabajador, tensión, ya sea física, mental o falta de motivación. Y también tenemos factores del trabajo, que es liderazgo y supervisión inadecuada, adquisiciones incorrectas, ingeniería inadecuada, mantenimiento inadecuado, herramientas, equipos, materiales inadecuados y entre otras. Muy bien, un ejemplo rápido para cuadrar bien las ideas. Un accidente, un scoop se chocó con otra scoop, por ejemplo, ¿no? Un choque ahí en la minera. Un scoop se chocó con otra. Ese es el accidente. ¿Cuáles serían las causas inmediatas? ¿Cuáles son las causas que han sucedido antes del accidente? Van a realizar la investigación y va a decir, las causas inmediatas fue un acto inseguro. ¿Qué fue? Que este trabajador operó el scoop sin autorización. ¿De acuerdo? Entonces eso fue antes del accidente. Causas inmediatas. Pero de ahí, antes de estas causas inmediatas, tenemos las causas básicas. Y la investigación va a decir, ok, este trabajador tuvo el accidente del scoop porque el trabajador manejó el scoop sin autorización, causas inmediatas. Pero ¿cuál es la causa básica? Esta causa básica es porque el trabajador no tiene el conocimiento, ¿de acuerdo?, para manejar el scoop. ¿De acuerdo? Entonces esa es la relación. El accidente es el choque del scoop. Causas inmediatas es que el trabajador operó el scoop sin autorización antes del accidente. Y antes de estas causas inmediatas hay una causa básica que nos va a decir este trabajador, factores personales, que no tiene el nivel necesario de conocimiento para manejar el scoop o falta de conocimiento para manejar el scoop. ¿De acuerdo? Causas inmediatas antes del accidente y causas básicas antes de las causas inmediatas. Y aquí tenemos otro concepto de causas básicas para cuadrarlo mejor. Dice que causas básicas corresponde a las razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándar, es decir, a los factores que, una vez identificados, permiten un control desde la gestión gerencial. Con frecuencia se les llama también causas orígenes, indirecta o raíz. Y para su identificación se necesita un poco más de investigación que las causas directas o las causas inmediatas. Una causa inmediata, como el no aplicar un procedimiento de manera correcta, puede obedecer a una falta de capacitación o entrenamiento guiado o un cambio no previsto en las condiciones del proceso. ¿De acuerdo? Y aquí también tenemos otro cuadro con ejemplos de causas básicas, factores personales o factores del trabajo. Factores personales, capacidad inadecuada, falta de conocimiento, tensión, entre otras. Y factores de trabajo, liderazgo, supervisión deficiente, ingeniería adecuada, entre otras. Muy bien, otros conceptos. Acción inmediata. ¿Qué es acción inmediata? Es la acción tomada para eliminar un peligro o disminuir al máximo posible su nivel de riesgo. ¿De acuerdo? Esta es una acción inmediata. Eliminar un peligro, ojo, o disminuir al máximo posible su nivel de riesgo. Y también tenemos acción o medida correctiva. La acción correctiva o medida correctiva es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseada. ¿De acuerdo? Entonces, la acción correctiva se va a ir va a corregir desde la base. ¿De acuerdo? De por qué no está funcionando tus medidas de control, no sé, desde la base. Y las causas inmediatas se van a centrar directamente en el peligro.
Muy bien, ahora también tenemos acción o medidas preventiva. Preventiva ya hemos llevado, ya sabemos a qué se refiere. En diferentes oportunidades hemos visto, ¿no? Dice que acción o medidas preventivas es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable antes de que ocurra, ¿no? Vamos a prevenir teniendo acciones o medidas preventivas y teniendo una visión capaz en el futuro puede pasar tal accidente. Entonces prevenimos, ¿no? Con acciones o medidas preventivas. Y también tenemos las acciones de mejora. Estas acciones de mejora es el conjunto de qué? De las acciones inmediatas que hemos visto, es el conjunto de acciones correctivas y preventivas, generalmente definidos luego de un análisis de incidente y o procesos. Y llegamos a ver qué es investigación de accidentes de trabajo. Investigación de accidentes de trabajo dice que es una técnica, ojo aquí, es una técnica reactiva utilizada para el análisis en profundidad de un accidente laboral. Entonces, investigación de accidentes es una técnica, ¿para qué? Para analizar a profundidad un accidente laboral, a fin de que de conocer el desarrollo de los acontecimientos, determinar el porqué de lo sucedido e implementar las medidas correctoras para eliminar la causa y evitar la repetición del mismo accidente o similares. Entonces, investigación de accidentes es una técnica, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para analizar a profundidad un accidente laboral. ¿Para qué? Para poder ver por qué sucedió el accidente. Y bajo eso podemos implementar medidas correctoras para eliminar la causa que provocó el accidente, ¿de acuerdo? ¿Y para qué? Al final de todo, para evitar que se repita ese accidente. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de la investigación? Vamos a tener dos, directos y preventivos. Los objetivos directos significa conocer los hechos sucedidos, deducir las causas que los han producido, establecer una secuencia de las causas. Ojo aquí, palabra clave, secuencia. Y después determinar la importancia de las causas en base a su posibilidad de eliminación. ¿De acuerdo? Y también tenemos los objetivos preventivos, que estos son eliminar las causas para evitar casos similares, aprovechar la experiencia para la prevención, diseñar e implementar medidas correctoras y detectar fallos en la organización de la prevención del lugar de trabajo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia de estos objetivos directos y preventivos? Los objetivos directos son prácticamente saber y descubrir qué pasó y por qué sucedió el accidente. ¿De acuerdo? Esos son los objetivos directos. Descubrir por qué sucedió el accidente. Y los objetivos preventivos es ya conociendo el suceso de por qué sucedió el accidente, corregirlos, corregir los errores para que no vuelva a suceder. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Muy bien, y ahora hay que entender esto. El trabajador, los personales, se les va a asignar una tarea, una actividad. Y este trabajador personal, cuando realiza una tarea, va a tener 4 factores que van a influir en él para que haya una posibilidad de que ocurra un accidente. ¿Qué factores son? Primero, gente. Considera errores humanos o fallas de las personas. Es un factor que puede influenciar, ¿de acuerdo? Otro, los equipos. Aquí vamos a considerar herramientas o también lo que es maquinaria. ¿Qué más va a afectar a este trabajador que va a tener una tarea designada? El ambiente también va a afectarle, va a influir en él. En el ambiente consideramos lo que es el entorno, agentes existentes, entre otros. ¿Qué factor más? Los materiales. Aquí considera lo que es la carga, sustancias o elementos. Entonces son 4 factores que van a influir en esta tarea del trabajador y que va a aumentar la potencialidad de que ocurra un accidente. Muy bien, para entender mejor, vamos a ver esta investigación como unas fichas de dominó, ¿de acuerdo? Recuerden que una ficha de dominó cae, una cae, esta empuja a otra y al final, ¿no? Todo es una secuencia de errores, ¿sí? En el caso de la investigación,
para realizar una investigación de un accidente, ojo, se comienza investigando qué es la pérdida, descubriendo cuál fue la pérdida, fallecimiento de un personal, de propiedad o acceso. Después se ve lo que es un incidente, sus causas inmediatas, las causas básicas y las fallas de control. ¿De acuerdo? Entonces va ese flujo en lo que es la investigación. ¿Sí? Pero el error va desde las fallas de control, que produce unas causas básicas, que produce unas causas inmediatas, que produce un incidente y este produce una pérdida. Vamos a explicarlo mejor para tenerlo bien planteado. La pérdida es el accidente, ¿sí? Que ya se produjo, ya hubo el accidente. ¿Por qué hubo este accidente? Por un incidente, ya puede ser con un contacto o energía o sustancia, o también algo inesperado, ¿sí? Entonces hay un accidente, hay algo antes de esto que es un incidente, ¿por qué sucedió el accidente? Y antes de esto hay unas causas inmediatas, y esto es lo que les estaba mencionando. Antes del accidente hay unas causas inmediatas, y estas causas inmediatas son los actos subestándar o condiciones subestándar. Estas causas inmediatas se va a producir porque antes de esto hubo una causa básica, que son factores personales o factores de trabajo. Y antes de esta causa básica hay una falla de control. ¿De acuerdo? Esta falla de control puede ser programas inadecuados, estándares inadecuados, no cumplimientos, todo esto, que no hay una buena gestión, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la secuencia. Y al final, cuando hay una investigación, sabemos cuál es la pérdida, sabemos cuáles son las causas inmediatas, sabemos también, descubrimos qué son las causas básicas y encontramos cuál es la falla de control y ahí es donde apuntamos las medidas de control. Si solucionamos lo que son las fallas de control, ya no se va a producir esta pérdida, porque estamos rompiendo la secuencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el flujo que hay que tener en cuenta. Podemos saber cuáles son las fallas de control y ahí podemos las medidas. Pero va a pasar un accidente y este accidente sigue una secuencia y como ya les he mencionado aquí, importante, antes de una pérdida están las causas inmediatas y antes de las causas inmediatas están las causas básicas y las causas básicas se debe a algo y este algo es las fallas de control. Muy bien, aquí algo clave y puntual. Toda investigación debe contestar 6 preguntas básicas. Siempre una investigación responde 6 preguntas básicas. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Quién resultó herido? ¿De acuerdo? ¿Quién resultó herido? ¿Su salud fue afectada o estuvo implicado en el suceso que se investiga? Primera pregunta. Después, ¿dónde ocurrió el accidente? Después, ¿cuándo ocurrió el accidente? Después, ¿qué sucedió en el momento del accidente? ¿Cómo ocurrió el accidente y por qué ocurrió el accidente? Son 6 preguntas que tenemos que tener en una investigación. ¿Quién resultó herido? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué sucedió? ¿Cómo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? Muy bien, y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Vemos aquí una flor, que vemos la parte superior, lo que es el tallo y la raíz. La raíz sí se representa las causas básicas. El tallo representa las causas inmediatas y subyacentes. Y después la flor representa un accidente. Lo mismo se aplica a la mayoría de los accidentes. Si la flor representa un accidente y se corta el tallo, ojo acá, el tallo, la flor morirá, ¿de acuerdo? Pero la planta podrá florecer otra vez, puesto que la raíz no se ha destruido. Por lo tanto, si se corta el tallo, la flor vuelve a crecer y si la flor es un accidente y lo cortamos, va a volver a ocurrir un accidente en el futuro, porque va a volver a crecer, ¿sí? Es decir, se puede ocurrir otro accidente, por lo cual lo que se busca no es buscar soluciones en el tallo, en lo que son las causas inmediatas, porque va a producirse otra vez un accidente. Lo que tenemos que atacar es la parte básica, lo que es la raíz, que son las causas básicas, y ahí podemos sacar y evitar un accidente a futuro. Muy bien, ¿qué accidentes investigar? Se puede centrar la investigación de los mismos según el siguiente criterio. ¿Por qué ocurre una muerte o lesiones graves? Cuando ocurre un fallecimiento o lesiones graves, de hecho que vas a tener que hacer una investigación. ¿Qué más? Cuando se provoquen lesiones menores y se repiten, ojo aquí, y como hemos lanzado el primer dato, cuando hay unas lesiones menores y sean secuenciales y se repiten mucho, y es una señal de advertencia. ¿De acuerdo? Entonces ahí se hace una investigación.
y también cuando aquellos accidentes o sucesos peligrosos que los agentes que intervienen en la prevención de la empresa o la administración consideren necesario investigar por sus características especiales. Muy bien, una parte importante de la investigación y cómo se realiza esta es que tenemos que recoger información, tenemos que buscar, recolectar información para saber qué sucedió y por qué sucedió, ¿de acuerdo? ¿Cómo se recoge información? ¿Cómo se busca esto? Podemos tener el apoyo de los jefes de área, tener testigos, ojo, personas de la misma persona accidentada, podemos tener información, también la parte de mantenimiento. Podemos tener tener en cuenta lo que son los indicios y testimonios, factores a considerar en relación a los testigos, análisis documental, comprobación y observación del lugar, ya sea los equipos o también a las instalaciones, y también importante la documentación gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento de investigación tenemos que recoger toda la información posible. Y una parte importante de recolectar información es la entrevista. ¿Sí? Se tiene que realizar una entrevista. Y hay un esquema recomendado de una entrevista. Lo primero que debemos hacer es recordar el propósito de la investigación. ¿De acuerdo? Después se tiene que pedir un relato lo más objetivo posible de los hechos. Pedir un relato. Después se tiene que hacer preguntas que complementen el relato. Después se verifica si se ha comprendido lo que sucedió y después se analiza con el entrevistado posibles medios para evitar la repetición del evento. ¿De acuerdo? Entonces esta es la secuencia, el esquema que se debe seguir para una entrevista que lo vamos a detallar mejor en estos momentos. La entrevista a los testigos. Dice que antes de entrevistar a los testigos, los investigadores deben asegurarse de que podrán comunicarse con ellos. Es fundamental que el testigo entienda claramente las preguntas. Ojo, en algunos casos se puede requerir el servicio de un intérprete. Al principio de una entrevista, los inspectores no saben qué información puede proporcionar el testigo. El tipo de pregunta afectará las respuestas del testigo, por ende la información obtenida. Por lo cual, hay dos tipos de preguntas. ¿De acuerdo? En el momento de hacer las entrevistas de los testigos, se maneja dos tipos de preguntas, lo que son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. ¿Qué son las preguntas abiertas? Dice que las preguntas abiertas requieren de una respuesta más larga, quizás de una descripción. No se pueden contestar con una palabra. Ejemplo, cuando le preguntan, explique por favor qué sucedió en el momento del accidente. Haciendo preguntas abiertas, el testigo va a poder explayarse y dar una respuesta larga de lo sucedido. Y también tenemos las preguntas cerradas. Se pueden contestar generalmente con una sola palabra, lo contrario a las preguntas abiertas, y se puede utilizar para establecer los hechos. Ejemplo, ¿fue a trabajar en coche? ¿Sí o no? ¿Cuántos años tiene? Preguntas cerradas y que se pueden responder con una sola palabra. ¿Fue ayer a trabajar? ¿Sí? Los entrevistadores deben ser cuidadosos al hacer preguntas conducentes o capciosas. Por ejemplo, preguntas que implantan una idea en la mente del testigo, generalmente sugiriéndole o dirigiéndolo hacia una respuesta deseada. ¿De acuerdo? Entonces hay que tratar de evitar estas preguntas conducentes o capciosas. Una pregunta conducente puede ser abierta o cerrada. Ejemplos. ¿Por qué iba tan rápido el vehículo? Esta es una pregunta conducente abierta. Los testigos tendrán probablemente a dar una respuesta descriptiva, amplia, larga, aunque en ese momento en realidad no pensarán que el vehículo iba demasiado rápido. Y otra pregunta, otro ejemplo, ¿cree usted que la persona afectada iba deprisa? Esta es una pregunta capciosa, cerrada. La respuesta que se proporcione será sí o no, pero los testigos pueden decir que sí, aunque en ese momento no pensarán que la persona afectada iba deprisa. Muy bien, dice que las preguntas abiertas, ojo, las preguntas abiertas usadas en primer lugar que pretenden obtener relatos, explicaciones y descripciones. Sí, las preguntas abiertas buscan obtener relatos, explicaciones amplias y descripciones. Por ejemplo, ¿puede contarme qué estaba haciendo en el momento del accidente? ¿Qué vio?
¿Dónde estaba? ¿De acuerdo? Palabras clave. Explique, por favor, qué sucedía en el momento del accidente, cómo estaba realizando el trabajo. Preguntas amplias, abiertas. Describa, por favor, qué vio en el momento del accidente. Y también tenemos ejemplos de preguntas cerradas. ¿Cuándo usted utiliza la sierra? Puntual, directo. ¿La protección suele estar en su sitio? ¿A qué hora sucedió el accidente? ¿Quién le enseñó a utilizar la sierra? ¿Sabe dónde están las instrucciones de uso de la sierra? ¿De acuerdo? Entonces son dos tipos de preguntas que debemos manejar para ejecutar una investigación. Recuerde, dice, cuando realice las entrevistas, no muestre ninguna emoción, no concuerde ni discrepe con los testigos y no les ayude a contestar ninguna pregunta. Ojo aquí, no se ayuda a contestar ninguna pregunta porque haciendo eso estamos desviando capaz de información que el testigo nos quiera brindar. Lo que usted necesita es la información que ellos conocen. Se empiezan a ofrecer sus opiniones sobre el suceso o a excusarse y dar explicaciones sobre lo que sucedió. Pídales de manera educada que se refieran solo a los hechos. Muy bien, en una investigación vamos a tener etapas, ¿de acuerdo? Las cuales son etapas principales de la investigación de un accidente. ¿Cuáles son estas etapas? Son 6. Lo primero es preparación previas al comienzo de la investigación, recopilar la información, analizar la información, identificar las medidas preventivas o de protección, implementar un plan de acción y por último redactar el informe o documentar la información. ¿De acuerdo? La primera etapa, preparaciones previas al comienzo de la investigación. ¿A qué se refiere esto? Significa que los inspectores tienen que hacer una serie de cosas antes de visitar el lugar del accidente. ¿Qué cosas tienen que hacer? Primero, tienen que asegurarse de que conoce bien lo que es la legislación, la ley, decretos supremos, entre otros. ¿De acuerdo? Después tenemos que determinar si necesita ayuda de otros compañeros o no. ¿De acuerdo? Entonces también debemos recoger toda la información o expedientes que tenga la inspección de trabajo sobre la empresa. También se debe asegurar de que se dispone del material necesario de protección personal. Claro que sí, el investigador por apurarse no va a ir sin sus EPPs necesarios, no sería pecado. Entonces ellos también tienen que hacer eso antes de dirigirse a ver lo que es la investigación e ir también al lugar del accidente. ¿Qué más? Y ojo aquí, importante, asegurarse de tener el equipamiento para registrar las condiciones del lugar y la información a recopilar, incluyendo, entre otras cosas, cámaras fotográficas como trípode y opciones de video. Es importante que al momento que el investigador vaya al lugar del accidente, no se olvide cámaras fotográficas. Es primordial que ustedes lleven las cámaras fotográficas porque eso uno va a tener hecho que su informe y te va a ayudar a la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de las cámaras fotográficas se ve antes, debe estar preparado, lo tienes que tener a la mano antes de ir al lugar del accidente. ¿De acuerdo? Debes preparar todo el papeleo legal necesario. Tienes que llevar comida y agua, puesto que no sabes cuánto tiempo estarás en el lugar del accidente. Y también asegurarte de conocer la localización exacta del accidente, ¿sí? ¿Dónde ha ocurrido el accidente exactamente para lograr ir ahí? Muy bien, después se hace la recopilación de información. Una vez que los inspectores llegan al lugar del accidente, pueden comenzar a recopilar información que les permitirá contestar las 6 preguntas básicas para entender qué sucedió, estas 6 preguntas que ya hemos visto. Este paso es obligatorio y previo a la identificación de las medidas de prevención y de protección para evitar que se repita el accidente. En esta etapa de recopilación de información es lo que también hemos visto en diapositivas pasadas y aquí es lo que se realiza las entrevistas a los testigos, entre otros. Después analizamos la información que ya hemos recopilado. Una vez recopilada la información, los inspectores deben organizarla y analizarla para identificar todos los factores causales, inmediatos, subyacentes y básicos que desencadenaron el accidente. ¿Qué sucedió y por qué sucedió? En muchos casos, las causas inmediatas y subyacentes son fáciles de identificar, mientras que las causas básicas se desconocen. Una forma de contestar el porqué de un accidente es realizar un análisis de fallos a través de un diagrama de árbol. Por ejemplo,
Entonces, en esta etapa, que es analizar la información, se van a utilizar los métodos de investigación. ¿De acuerdo? Ojo aquí, en la etapa de analizar la información es donde se utiliza los métodos de investigación, por ejemplo, el árbol de causas, que lo vamos a ver más adelante. Llegamos hacia la siguiente etapa, que es la de identificar las medidas preventivas o de protección. En este punto, los investigadores habrán determinado la secuencia de eventos que condujo al accidente, qué sucedió y por qué. Deben ahora identificar todas las medidas de protección que, si hubieran estado presentes, habrían evitado que el accidente ocurriera, rompiendo así la cadena de acontecimientos que llevaron a este. Y aquí, en esta etapa de identificar las medidas preventivas o de protección, se debe trabajar la jerarquía de medidas de control, que ya hemos visto en anteriores clases, las 5 medidas de control: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, equipos de protección, se utilizan en esta etapa para evitar, porque ya sabes por qué ha sucedido el accidente. Utilizas esto para empezar a corregir. Después de esta etapa viene lo que es implementar un plan de acción. Llegado a este punto, la investigación habrá identificado una serie de medidas de protección que podrían ser implementadas. De las 5 medidas de control que ya sabemos cuáles son, vamos a elegir cuál vamos a implementar. Algunas pueden requerir a una implementación inmediata, por ejemplo, instalarle un nuevo resguardo de protección a la maquinaria, mientras que otras pueden requerir más tiempo, por ejemplo, instalar un sistema de ventilación local o complementar una evaluación de riesgo detallada. Y por último tenemos la etapa 6, que es redactar el informe o documentar la información. No hay investigación completa sin un informe final. Claro, el nivel de detalle en cada informe variará y dependerá hasta cierto punto de la complejidad del suceso que provocó la investigación. El informe proporciona un registro de la investigación de un accidente. Debe explicar qué sucedió y por qué, así como las medidas tomadas para prevenir que se repita. Muy bien, y al final, en la última etapa, como hemos visto, se realiza un informe de un accidente, ¿de acuerdo? ¿Qué información debe tener este informe? Debe tener los datos del lugar de trabajo, los datos del empleado accidentado, datos de la persona o equipo que realizan la investigación, objeto y alcance de la investigación, la metodología usada, que ya vamos a ver adelante qué metodologías hay. También debe tener lo que es la descripción detallada del accidente, consecuencia y los daños. Debe tener el análisis de las principales causas y las medidas preventivas que se va a proponer. Muy bien, teniendo un repaso rápido a todo lo que hemos mencionado, vamos a tener que recoger información. Para eso vamos a tener fuentes de datos. Vamos a tener la inspección del sitio, vamos a ver el lugar donde sucedió el accidente, vamos a sacar información de ahí, fotografías y videos clave, ya les mencioné también. Se tiene que tener una cámara fotográfica, el celular, no sé yo, qué sé yo, para que ustedes tengan evidencias y para que les ayude a la investigación. Deben recolectar lo que es la evidencia física, recolectar lo que son documentos, recolectar lo que son registros y también la información organizacional. Muy bien, hasta aquí la clase del día de hoy. Les dejo las preguntas que desarrollaremos en las clases en vivo. Primera pregunta: ¿qué es la pirámide de accidentalidad? ¿Qué son las causas inmediatas? ¿Qué son las causas básicas? ¿Qué es acción inmediata? ¿Qué es acción correctiva? ¿Qué es acción preventiva? ¿Qué son acciones de mejora? ¿Qué es investigación de accidentes? ¿Qué accidentes se debe investigar? También les voy a pedir que me expliquen a qué se refiere con entrevista a los testigos y cómo se realizan. Y por último, cuáles son las etapas principales de la investigación. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Cuídense.